Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo Maximiliano, estás? ¿nos escuchás? Nos encantó la nota. ¿Querés contarnos, antes de introducirnos de lleno a la nota, quién la hizo, por quién estuvo motivada, quién la llevó a cabo y en qué países? Sí, te comento, mirá, nosotros desde Argentinos por la Educación somos una ONG que trabajamos siempre con datos, acuerdos, campañas, junto con Andrea Golding, que es del CONICET, del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella. Lanzamos un informe, nosotros hacemos informes cada 15 días, siempre utilizando datos públicos, sobre distintos temas de materia educativa, en este caso sobre el tema del celular en el aula, y lo que nos interesó ver eran tres cuestiones. Uno, lo que tiene que ver con el uso del celular en el aula, cómo se utiliza. Otro, que tiene que ver con el tema de la distracción, que tanto se distraen los chicos con el uso del celular. Y por último lugar, el tema de los aprendizajes. Es decir, qué tanto afecta esta cuestión a lo que aprenden los chicos dentro de la escuela. Perfecto. Gracias, Maxi. Y Maxi, ¿cuál fueron los datos que más te llamaron la atención cuando los estabas relevando y redactando la nota? Sí, hay tres datos que son como los más interesantes. Hay un cuarto también que está bueno para charlar un poquito respecto a este tema. En primer lugar, que en Argentina el 54% de los alumnos declaran utilizar todos los días el celular en la escuela. Esto, cuando lo medimos con el resto de los países que participan de las pruebas PISA, que son estas pruebas donde se les hace este cuestionario y donde nosotros relevamos la información, vemos que está dentro de la media, ¿no? Es un dato, digamos, donde estamos bastante parecidos al resto de los países. Estamos en el promedio, digamos, ahí en el medio respecto al uso. ¿Qué cambia? Que cuando nosotros vemos, digamos, de esos 80 países que participan de las pruebas PISA, vemos que Argentina ahí salimos primeros, siendo el país donde los chicos más se distraen con el teléfono, ¿no? En clase, vale esa aclaración, ¿no? Ahí un 54% de los chicos declaran que se distraen en clase con el uso del teléfono. Y el último dato, y si quieren después charlamos un poquito, tiene que ver con cómo afecta esto a los aprendizajes, que ahí lo que vemos es que hay una relación negativa, digamos, entre la distracción por el uso del celular en clase y el desempeño que hay en matemática. ¿Qué quiere decir esto? Como una síntesis, un lenguaje más llano, que los países con más estudiantes distraídos suelen obtener puntajes más bajos, luego en matemática en este caso, es decir, que hay una línea que podemos trazar, si se quiere, entre el uso, cómo se distraen los chicos y cómo después eso termina afectando los aprendizajes escolares. Maxi, te introduzco un poco también de este lado. Todo el primer bloque estuvimos con nuestra columnista, psicóloga María Morató, que se quedó en este segundo bloque también porque le interesa un montón todo el estudio que hiciste y quiere hacerte un par de consultas también. Bueno, hola, Maxi, muchas gracias por estar. Me interesaba preguntarte cómo hicieron para medir esto. Recién decías que los chicos declaraban respecto a la cantidad de uso de los dispositivos, pero si los datos responden a esto, a la conciencia de cada uno de estos estudiantes, de decir yo uso tanto o más o menos, o hubo alguna otra forma de medir esto, porque por ahí uno no es tan consciente en cuántos instantes te distraes dentro de una clase, por ejemplo. Sí, total. Esto es autoperceptivo. Nosotros siempre utilizamos datos públicos. Y acá lo que utilizamos son las pruebas PISA, como son las pruebas Aprender acá en Argentina, son las pruebas internacionales que tienen muchísimo prestigio. Y dentro de las pruebas PISA, cuando se hacen las pruebas, donde después siempre se ven datos relacionados a aprendizaje, ahí nosotros relevamos también un dato que tiene que ver con la calidad del aprendizaje, si se quiere, lo que respecta a matemática, que también nos va bastante mal, pero además de esos datos que suelen surgir, donde se ve cuál es el resultado de esas pruebas, se les hacen cuestionarios a los chicos, donde ellos mismos responden dentro de ese cuestionario distintas cuestiones. Acá nosotros hicimos un recorte particular de todas las cuestiones que tienen que ver con el uso de la tecnología dentro del aula, pero sí, para responder un poco a la pregunta, son respuestas que dan los chicos respecto, lo cual también nos marca la pauta. Está bueno lo que vos decías recién, porque los chicos mismos nos están diciendo, el 50% nos dice, yo me distraigo con el celular. Y de hecho hay algo interesante que nosotros también preguntamos dentro del informe, en realidad que relevamos de lo que se pregunta en las pruebas, que es que los chicos nos marcan mucho que tienen ansiedad, en el sentido de que cuando están en el aula,
sienten la necesidad de responder a los mensajes, se les pregunta específicamente por eso, si tienen como la necesidad de responder cuando el teléfono está inactivo, y también lo que nos muestran los datos es que es bastante alto el número de chicos que tienen activas las notificaciones, digamos, ¿no? Que entonces les llega una notificación, están como de alguna manera siempre con el celular de forma pasiva, ahí esperando cómo interactúa con ellos cuando están en el aula. Masi, ¿y podrías hacernos un contrapunto con los datos que relevaron en Argentina y con los datos de países asiáticos? Bueno, ahí es interesante porque después nosotros, primero para poner en escala eso, en términos de uso estamos bastante similar al promedio, ¿no? En términos de distracción, con el mismo uso, lo cual también esto es interesante para empezar a ver un poco más qué pasa, qué es lo que genera que los chicos se nos distraigan mucho más utilizando lo mismo que utilizan el celular en el resto de los países del mundo. En términos de distracción, somos los primeros, digamos. Los chicos se nos distraen más que ningún otro utilizando la misma cantidad de celular que en otros lugares. Eso es interesante porque ahí hay algunos informes y hay datos que no son nuestros, pero que nos muestran en qué se utiliza el celular, ¿no? También que eso también es importante, no solamente el tiempo de uso, sino para qué se utiliza y cómo está también de alguna manera codificado, porque esto que hablamos hace un rato, ¿no? Tener las notificaciones activas, sentir que algo está pasando todo el tiempo en otro lugar en donde uno no está, eso también es interesante, pero también es interesante respecto a esto que vos marcabas de los países asiáticos, porque nosotros, ¿qué quisimos hacer? Analizar un poco mejor cómo correlaciona el tema de las restricciones de uso del celular con los niveles de distracción. Ahí lo que vemos es que cuanto más restricciones hay, en algún sentido vos tenés menores niveles de distracción. Esto es una correlación, siempre los economistas, yo no soy economista, pero dicen no implica causalidad, no quiere decir que una cosa sea por la otra, pero es interesante para ver que, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Macao, China, tienen bajas tasas de distracción con mayores restricciones al uso de dispositivos en las aulas, y además cuando uno va a ver después el puntaje que le dan en el ranking de las pruebas PISA, esto que hablábamos hace un rato de cómo les va, vemos que les va bien, digamos, ¿no? Trayendo esta información sobre la mesa, me parece importante que haya políticas de regulación del uso de la tecnología en las aulas. Creo que ese es el mensaje que está bueno dar. Hay distintas medidas, ¿no? Algunos serán más partidarios de ir hacia una regulación mediana, otros de la prohibición, y también tiene que ver con los contextos. Yo hablaba recién de países que son muy estructurados, ¿no? China tiene muy en claro cuál es su modelo. El modelo de la prohibición ahí es fácil de implementar, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Acá nuestra cultura es diferente, entonces se presentan otras dificultades, pero lo importante para nosotros es que contemplemos esto, que tengamos esta evidencia y que haya algún uso regulado, que no sea una cuestión anárquica, sino que desde los gobiernos se tomen definiciones para entender que esto es un tema, que es un problema, y se puede utilizar bien la tecnología en el aula. No sé si me permitís Mari, hacerte un aporte, me parece, bueno, interesantísimo desde ya, pero si es que van a profundizar y van a evaluar la causa, me parece que está buenísimo ver varias hipótesis. A mí se me ocurre mientras vos hablabas, cuánta conciencia tienen esos alumnos de que al frente tienen un docente y que tienen que cumplir y que tienen que aprobar y demás. No sé si pase solamente, por eso estaría bueno averiguarlo, por un tema prohibitivo solamente, sino por la cultura de esas personas, cómo ven el sistema educativo que representa para ellos un docente o la materia o el mismo contenido de cada materia y cómo lo vemos nosotros. Porque vos me decís que no se distraen, o sea, hay menor número de distracciones al mismo uso. Me parece que puede tener más que ver con esta conciencia y no con la prohibición, porque la prohibición puede estar, pero mi cerebro puede volar lo mismo. Me parece que es re interesante verlo. Es súper interesante, presta para charlar rato, largo y tendido al respecto. Y acá metería dos variables que también nos parecen interesantes y son cosas que siempre remarcamos mucho desde argentinos. Uno, que obviamente los problemas educativos siempre son multicausales, entonces no podemos trazar una linealidad entre uso de celular y lo mal que nos va en las pruebas, porque las pruebas PISA nos va bastante mal, digamos, solamente 1 de 4 chicos resuelve problemas de operación simple, la regla de 3 simple, eso solamente 1 de 4 lo hace. No podemos trazar esa línea, hay múltiples problemas, tienen que ver con los problemas. De hecho, nosotros hace poquito lanzamos un documento que es un acuerdo por la educación, donde pusimos junto a más de 200 referentes educativos, nos juntamos y estuvo buenísimo porque fue un proceso muy consensuado,
se pusieron 10 prioridades educativas, sobre esas prioridades hay propuestas específicas, que eso es mucho más interesante para empezar a avanzar en la resolución de los problemas, ¿no? Y que no es una sola de esas variables, sino que hay que abordar esas 10 en su conjunto para avanzar a resolver estas problemáticas. Y otra cosa que me gustaría destacar y que también nosotros alentamos mucho, es que también lo resolvemos entre todos, sería como el mensaje, ¿no? La educación, al ser un problema tan complejo, al ser un problema que involucra múltiples partes, porque obviamente que tiene responsabilidad el ministro de Educación, pero también tiene responsabilidad de las familias, obvio. Y en este tema particularmente mucho también, porque pasa mucho que los chicos están todo el tiempo con el celular, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos datos, saber que los chicos se nos distraen mucho con el celular, está bueno para que también las familias, para que también desde el rol de la sociedad civil podamos trabajar y contribuyamos a que podamos mejorar esta cuestión. Que no sea una cuestión, muchas veces si no, viste, se tira el fardo sobre la escuela, se tira el fardo. Creemos que nada, que es algo que podemos hacer de forma conjunta, trabajar de forma conjunta, de los docentes, de los directores, del ministro de Educación, hasta las familias, claro, para poder resolver este problema y para ver cómo hacemos para que los chicos no se distraigan tanto y para también que aprendan mucho más. Maximiliano, te agradecemos un montón por esta comunicación y también un montón por todos estos datos y este estudio que hicieron, que la verdad que está espectacular. Muchas felicidades. Vamos a seguir en contacto para que nos puedas seguir dando estos datos, como el que nos acabas de decir, que 1 de cada 4 chicos puede hacer una... ¿qué operación era? ¿Una regla de 3 simple? Yo estoy dentro de los 3. Idem. Y por ejemplo... 7 de 10 estudiantes no tienen niveles básicos en matemáticas. Les voy a tirar unos datos así por arriba. Sí, Uno de cada 2 chicos. Ni hablemos de comprensión de texto. Tiene problema de comprensión lectora. 1 de cada 2 chicos. Estamos hablando que el 50% es el 46% en realidad. Para atrás. Datos anteriores a la pandemia, además que eso también está bueno ponerlo sobre la mesa. Nada, tenemos muchos problemas. Nosotros siempre hacemos mucho énfasis en la cuestión del aprendizaje, en cómo podemos mejorar para que los chicos aprendan más. Creemos que hoy el principal problema que tiene el sistema educativo es el tema de los aprendizajes dentro del aula. Obviamente que esto, como hablamos antes, tiene que ver con todo el resto de las cuestiones que hay que trabajar, pero bueno, sobre eso creemos que hay que actuar. Así que gracias a ustedes por el tiempo e invito a la audiencia, a quienes les interesen más estos temas, a quienes quieran ver este informe en particular, que genial, ahí veo que me levantan la mano, que nos sigan en redes sociales, ARG4Edu, ARGXEDU o en nuestra página web, Argentinos por la Educación. Nosotros sacamos informes cada 15 días de un montón de temas distintos relacionados al ámbito educativo. Somos una de las fuentes más grandes de información educativa, siempre utilizando datos públicos, que también es interesante ponerlos sobre la mesa. Así que los invito a quienes les interese más, con más detalle, que nos sigan y puedan ver el trabajo que hacemos desde Argentinos. Muchas gracias, Maximiliano. Gracias, Maxi. Muchas gracias a ustedes. Beso grandote.